El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invocamos al Espíritu de Dios con mucha fe y con mucha devoción, diciendo todos: Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones. E enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en ellos. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la ruega por nosotros. ruega por nosotros. Amén. Amén. Un saludo para todos ustedes, hermanos, y también para todos aquellos que nos siguen en este momento a través de las redes, escuchando la palabra de Dios y participando del sacrificio como es la Eucaristía. Comienzo haciendo esta reflexión diciéndole lo siguiente. Fíjense que hay algo que nosotros debemos tomar conciencia y hacer hincapié, y es que desde el mismo momento en que el Señor tiene el proyecto de la salvación para la humanidad, lo hace que sea esa salvación para todos de la misma manera. A ver, más sencillo todavía, cuando Dios proyecta perdonar al mundo, dar la salvación al mundo, no lo hace para un grupo específico o lo hace para una región específica. Desde el mismo momento en que Dios quiere salvar al mundo, lo hace de manera general. Es decir, su amor es para todos. Recordemos lo que nos dice la Sagrada Escritura en uno de los evangelios, lo narra claramente y dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí hay algo bastante interesante, y es que dice que tanto amó Dios al mundo. Y cuando está hablando del mundo, está hablando de la humanidad, está hablando de todos los seres humanos. No está diciendo tanto amó Dios a tal grupo, tanto amó Dios a los de tal región. No, tanto amó Dios al mundo, a todo por completo. Y si nosotros miramos el crucifijo, nos damos cuenta que Jesús está con sus brazos abiertos. ¿Por qué? Porque su amor, su salvación, la redención, el perdón fue para todos igual. Otra cosa es que tanto usted como yo lo aceptemos o no. Porque hay gente que puede aceptar la salvación del Señor, que puede aceptar la presencia de Dios en su vida, y hay gente que no quiere aceptarla y ya. ¿Y qué más se le va a hacer? Eso es personal. Pero la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación ya fue dada. Repito, otra cosa es que usted no lo quiera aceptar o no lo quiera tomar. Eso es decisión suya. Pero ya el Señor lo hizo desde un mismo momento en que Dios quiso, a través de Jesús, se dio la salvación. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí en el Evangelio de hoy, pues encontramos un episodio de una mujer llamada Cananea. Y hay una característica especial en ella, y la característica especial es que era una mujer extranjera. No era una mujer judía, no era una mujer creyente como eran las personas judías de aquel entonces. Era una mujer incluso hasta pagana, fuera de la región, fuera de la ciudad, era extranjera.
Pero esta mujer escucha que viene Dios, que viene el Señor, que viene Jesús, y empieza a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí, te pido que cures a mi hija. Y fíjese que entonces los discípulos le dicen al Señor: Señor, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros desde muy atrás, atiéndela. Y el Señor la termina atendiendo, pero antes de esto hace un diálogo con ella. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice: mire, no está bien que el pan que caiga, pues el pan que caiga, pues cae a los perritos. Y entonces dice la mujer cananea: pero es que también las migajas se le dan a estos animalitos, se le dan a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros también, lo que está queriendo decir la cananea es que nosotros también necesitamos de lo que usted tiene. Hay algo también que el Señor le dijo: mire, yo he venido es por esta gente, yo no he venido por otros. Y ahí es cuando la mujer le contesta: pero es que hasta las migajas que caen de la mesa también se la comen los perritos. O sea, aunque sea poquito, pero nosotros también necesitamos. Aunque sea una migaja, pero nosotros también necesitamos. Aunque sea un poquitico allí, pero denos de eso que usted tiene. Hermano, aquí podemos nosotros encontrar varias ideas, pero voy con la primera. Y es que el amor de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, como ya lo decía al principio, es para todos. La función de nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes en el Evangelio, es que tenemos que dar a conocer a Jesús sin importar quién es la persona, de dónde viene la persona, cómo es la persona o lo que sea. El objetivo suyo y mío como cristianos y como hijos de Dios es que debemos llevar la gente a la iglesia, no condenar a la gente en la iglesia. Mire, lamentablemente tenemos en nuestras parroquias, a veces, no todo el tiempo, pero en algunas parroquias tenemos gente que es gente muy buena, de verdad que sí, y tiene muy buenas intenciones y son de buen corazón, de verdad que sí, no se le puede quitar, pero tienen un temperamento, tienen, como suelen decir por allí, un carácter, tienen una manera de responder y son personas buenas, pero son demasiado duros, y son duros incluso con todas las personas que visitan las parroquias, que visitan las iglesias, y terminan condenándolas. Terminan diciéndole: usted sí, usted no, usted se puede sentar aquí, usted no se debe sentar allá, usted esto, usted aquello. Son como policías acostados, son como alcabalas, como retenes que existen para que la gente como que no pase, para que la gente como que no reciba la gracia de Dios. Hay alguien que desea hablar con el Padre y entonces esa persona se mete, no está, no lo puede atender, no lo puede tocar, no le puede hablar. Ya va, si la misericordia, si la gracia de Dios fue dada en la cruz para todos, porque nosotros tenemos que ser lo que cortemos esa gracia y esa presencia de Dios. Jesús fácilmente, siendo el Señor, le podía haber dicho a la cananea que no la voy a curar. ¿Por qué? Porque usted no es de esta región, usted es fuera de aquí, o sea, usted no es de esta región, usted es una persona extranjera. Él lo podía haber hecho, pero no, porque por encima está la misericordia. Mire lo que el Papa Francisco en uno de sus discursos, ahorita con motivo al encuentro de jóvenes a nivel mundial en Lisboa, le decía a los jóvenes allí: en la iglesia todos cabemos. En la iglesia todos caben, lo decía el Papa. Vengan porque en la iglesia todos caben. Y el Papa por un lado diciéndonos que en la iglesia todos cabemos, y algunos en la iglesia corremos a la gente, empezando por algunos hermanos míos y hermanas religiosas, corriendo a la gente de la iglesia, y detrás de nosotros un grupito de hermanitos y hermanitas que a veces en las parroquias lo que hacemos es correr a la gente de la iglesia. Y por el otro lado el Papa diciendo: vengan, que en la iglesia todos cabemos. O sea, a veces vamos en contra de la doctrina y de la enseñanza de la iglesia, porque a veces colocamos en primer lugar nuestros privilegios, nuestros sentimientos, nuestras intenciones o consideraciones personales. La palabra de hoy está muy clara, mi querido hermano, y aquí tenemos nosotros la primera idea. En la iglesia todo mundo cabe. ¿Por qué? Porque el amor, la misericordia y el perdón de Dios es para todos de igual manera. Segunda idea que creo que nos puede servir, y es que esta mujer es atendida por Jesús por petición de los discípulos.
Ciertamente, la mujer venía insistiendo, la mujer venía gritando, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús quizás la pudo haber escuchado, pero es atendida por petición de los discípulos, porque los discípulos le dicen, Señor, atiéndela, porque esta mujer viene gritando detrás de nosotros, atiéndela. Y ciertamente el Señor pues obedece a lo que los discípulos le piden, la petición de ellos, y ella es atendida por el Señor. Aquí nosotros tenemos que reflexionar también, y es que nuestras peticiones, que no es otra sino nuestra oración personal, es atendida por el Señor. Cuando usted cree de verdad que nuestra oración, que nuestras peticiones son atendidas por Dios de verdad, es porque en nosotros hay fe. Cuando nosotros oramos y no creemos en lo que estamos diciendo o en lo que estamos haciendo o en lo que estamos manifestando de nuestra fe cristiana, pues entonces lamentablemente, mis queridos hermanos, no estamos teniendo la fe que deberíamos tener. A lo último, hay una palabra bastante interesante de Jesús. ¿Y cuál es? Mujer, pues que se haga lo que está pidiendo, que se cumpla lo que está pidiendo, que se dé la sanación, que tu hija ha quedado sana. Es decir, que se cumpla lo que me está pidiendo. ¿Por qué? Porque la petición de esta mujer es una petición constante, pero una constancia de ella porque tenía fe. Y a mí me llama la atención algo bastante bueno aquí, y es que como una mujer extranjera que no era judía, tiene más fe incluso que todos los que estaban alrededor del Señor. Eso nos tiene que llamar a nosotros la atención, porque aquí nos puede pasar de la misma manera. Quizás tengan más fe aquellos que vienen a la iglesia y que no saben mucho de Dios, que aquellos que estamos en la iglesia y decimos saber muchísimo de Dios. Por eso es que es necesario una fe de pueblo, o sea, una fe con el corazón sencillo. A veces hay gente que tiene 25 años, 30 años en una iglesia, ha escuchado 300 charlas, 600 predicaciones, etcétera, ha asistido a 100 retiros, pero la fe como que no es mucha. Pero hay gentecita que viene a la iglesia, cumple con sus deberes de cristiano y demás, y es una fe completamente profunda, porque tiene un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón cercano. Mientras que los que estamos a veces en la iglesia nos creemos poderosos, nos creemos grandiosos, incluso nos creemos ya los salvados, y los demás no están salvados, los demás no están bendecidos, los demás no tienen misericordia de Dios, los demás, chao, yo sí porque tengo 20 años, tengo 25 años, tengo 30 años en esta iglesia, en esta parroquia, y entonces yo sí estoy ya, pues ya me entregaron la llave del reino de los cielos, yo la tengo, y si quiere yo se la puedo prestar, pero es mía, me la devuelve, ¿no? ¿Ve? Entonces no creemos poderosos y tenemos intenciones buenas, vuelvo y repito, pero nos hace profundizar, o nos hace falta profundizar algo que se llama la fe. Nos hace falta insistir en la fe. Yo lo he venido diciendo y la misma palabra lo enseña. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque necesitamos, como esa mujer, una fe fuerte, una fe bien basada, extranjera, no era judía, pero ella creía que podía salvar a su hija. Ella lo creía. ¿Cuántas personas de las que andaban alrededor de Jesús creían de verdad en lo que Jesús hacía? Porque si hubiesen creído de verdad en lo que Jesús hacía, no lo hubiesen dejado solo, lo hubiesen acompañado, no lo hubiesen dejado solo en la cruz. ¿Quién estaba al pie de la cruz? María, la madre del Señor, la Santísima Virgen, Juan y por ahí unos cuantos más, pero eso era poquitico, nada. ¿Y dónde estaba toda aquella gente que seguía a Jesús y que decía creer en el Señor? Porque decían creer, hasta Pedro, recuerden Pedro también, ¿no? Yo a donde vaya yo iré, Señor, a donde vaya yo iré también. ¿Dónde estaba toda esa gente? ¿Dónde estaba? Que le profesaron mucha fe, que profesaron creer mucho en el Señor. A la hora del té, ¿dónde estaba toda esa gente? Decían creer, pero a la hora de la chiquita, como que se les olvidó creer. Entonces, esta mujer, siendo extranjera y que nunca había visto al Señor, porque ella nunca había visto al Señor, había quizás escuchado hablar del Señor, pero nunca lo había visto. Ella cree desde el primer momento. Toda esa gente que andaba con Jesús desde hace muchísimo tiempo, quién sabe cuánto creía.
Usted y yo, mi querido hermano, que tenemos cuántos años de ser cristianos católicos, creyentes en Dios, que decimos creer en el Señor, ¿cuánto de verdad creemos? ¿De qué manera creemos? ¿En cuánto está nuestro nivel de fe? ¿Poca, media, más o menos, grande, muchísimo? ¿En cuánto está nuestro nivel de fe? Creo que esto nos tiene que ayudar a reflexionar este evangelio de hoy. Número 1, la salvación fue dada para todos. Por lo tanto, en la iglesia cabemos todos. Todos necesitamos de la gracia de Dios, todos necesitamos de la misericordia de Dios, y a nadie lo podemos cortar que tenga una experiencia con el Dios de la vida. Así que vengan para acá, dice el Papa. Vengan, que en la iglesia todos cabemos. Segunda idea, bastante interesante, y es que estamos llamados a profundizar, ¿qué cosa? Nuestra fe. Porque aquella mujer que era extranjera, que no era judía, cree fuertemente y no había visto al Señor. Ahora, ¿cuánto más nosotros que hemos participado durante muchísimos años de las cosas de Dios somos capaces de creer? ¿En cuánto está nuestro nivel de fe? Repito, bajo, medio, por la mitad, poquito arriba, muy alto, no sé. Cada uno de ustedes y yo reflexionamos. Que esta palabra, hermanos, nos ayude a crecer, nos ayude a fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, y que María Santísima, Madre del Resucitado, Nuestra Señora de la Consolación, a todos nos bendiga, nos acompañe y nos llene siempre de su divina presencia. Amén.